Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Norberto Guillermo Cicero Villalba, soy vicepresidente de la Asociación Buscadores de Plenitud. ¿Han escuchado hablar sobre lo que es la inteligencia emocional? Es verdad que la inteligencia emocional es un término que se maneja no hace mucho tiempo, aproximadamente hace 50 años, a mediados del siglo pasado. ¿Sí? ¿Y de dónde surge? Recuerden que la psicología profunda se instauró a fines del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, durante los primeros tiempos del siglo XX se empezó a hacer muchas cosas que tuvieran que ver con la experiencia psicológica, muchos test, mucha productividad en investigar cómo funcionaban estos procesos mentales. Entonces, después de hacer toda esta gran investigación, se llegó a la conclusión que la real inteligencia que nos sirve para desarrollarnos en el mundo es la inteligencia emocional, mientras que antes se creía que era el coeficiente intelectual. La cuestión es que con estas investigaciones se llegó a lograr a descubrir esto, ¿no? Que si a las emociones, a la inteligencia intelectual no le sumamos a las emociones, pues el hombre no se desarrolla en plenitud. No siempre las personas que consiguen éxito en la vida son las que tienen un coeficiente intelectual alto. Muchas veces son las personas que tienen un coeficiente intelectual medio, pero tienen muchas aptitudes o habilidades sociales para relacionarse. Y esto específicamente es lo que desarrolló Goleman, que es el que creó este término de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos y la habilidad para gestionarlos. Esta palabra, gestión, es importantísima. La cuestión en la vida no es intentar controlar los sentimientos, porque desde el punto de vista que si vamos a controlar o intentar controlar las emociones, ya estamos perdiendo la batalla. Las emociones no se pueden controlar. Es un mecanismo de defensa psicológico propio de la neurosis, ¿no? El que no quiere sentir porque quiere escaparse del dolor. Lamentablemente, la experiencia de vida conlleva las emociones, el sentir. Y una de las tantas cosas que podemos sentir es dolor. La habilidad tiene que desarrollarse hacia la gestión, ¿sí? Que esas emociones no nos avasallen, pero no colocarles un dique, que eso sería controlar para que no se desarrolle la emoción, porque terminará desarrollándose en la oscuridad y traerá más adelante inconvenientes. ¿Sí? Lo que hoy, la emoción que reprimimos, dentro de 2, 3 años sale hacia otro lugar que no le corresponde, ¿no? La inteligencia emocional va a ir hacia la actitud ante la vida. ¿Sí? Como dije antes, el coeficiente intelectual no es igual al éxito. ¿Sí? Al éxito, a lo que ustedes le llamen éxito. Se necesita otro tipo de habilidades, además de la inteligencia. ¿Sí? Nuestro cociente intelectual no resuelve la cotidianidad. Podemos ser fantásticos en matemática y física y tener un gran coeficiente intelectual, pero nos ahogamos en el no saber preparar un café con leche. Entonces la cotidianidad, que es la vida en realidad, ¿sí? No la resuelve el coeficiente intelectual. Necesitamos algo más, además de la inteligencia intelectual. Necesitamos el desarrollo de nuestras habilidades y emociones. Entonces recuerden, nuestro coeficiente intelectual no resuelve la cotidianidad, sino lo que llamamos madurez, experiencia, la sabiduría de los años. Tenemos emociones básicas, ¿sí? Y yo lo voy a leer, los que estén cerquita lo puedan leer, fantástico, si no lo voy a leer en voz alta para los que están detrás. Y quiero que presten atención a una emoción de las que vamos a enumerar que no hayan sentido en su vida. Ira, rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, animosidad, irritabilidad, hostilidad, odio, violencia, tristeza, autocompasión, soledad, desaliento, melancolía, depresión, aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, desesperación, miedo, angustia, aprensión, fobia, temor, pánico, preocupación, desasosiego,
incertidumbre, ansiedad, inquietud, terror, alegría, gozo, contento, deleite, diversión, placer, gratificación, satisfacción, euforia, éxtasis, felicidad. Una que no hayan sentido alguna vez en su vida. Que se den cuenta, para que podamos leer este texto, lo que está en amarillo, ¿sí?, son las emociones básicas. Y lo demás, lo que está por debajo de cada una de estas emociones, son como subproductos de estas emociones. Entonces, la ira, por ejemplo, ¿sí?, va según cómo se manifieste, y esto sería para desarrollar ampliamente, se puede convertir en rabia, enojo, resentimiento, y todas son emociones diferentes. Algo importante que saber, que lo vamos a ver un pelín más adelante, es el autoconocimiento. ¿Sí? Inteligencia emocional, primero y principal, es utilizar nuestra inteligencia de coeficiente intelectual. Entonces tenemos que saber cuál es la diferencia entre rabia y enojo. Si uno no sabe cuál es la diferencia entre rabia y enojo, cuando siente algo y no sabe ponerle un nombre. Si no le sabemos poner un nombre, no vamos a saber cuál es la solución o la gestión apropiada para eso, porque no sabemos cuál es el nombre. Es como si no pudiéramos hacer un diagnóstico. Entonces, uno de los componentes de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. ¿Sí? No es solamente sentir, sino saber qué sentimos. Para saber qué sentimos, tenemos que utilizar nuestro coeficiente intelectual. Y esto es ir buscando diferentes lecturas, etcétera, etcétera, para capacitarnos y aprender a diferenciar todo este abanico de emociones que el ser humano puede sentir. Esto es como una especie de curro personal. Uno no nace con una inteligencia emocional, va creando la inteligencia emocional. Y lo que necesita es un curro personal, una práctica, una formación. ¿Sí? Entonces, esto ya se los dejo como tarea para el hogar. Las emociones, la palabra emo viene de movimiento, ¿sí? Significa moverse, emo. Y la palabra emoción es moverse hacia. Ese es el origen etimológico de la palabra emoción. Entonces, simplemente el saber cuál es el origen, o sea, qué significa la palabra, nos está dando una pauta. Cada vez que nosotros sentimos algo, es para que ese sentimiento nos dé una fuerza para llevar algo a la acción. No es para sentir y que nos quedemos paralizados por el sentimiento, por la emoción, ni nos quedemos retraídos. Esa emoción, eso que sentimos, tiene que ejercer una función, una acción. Ahora, esas acciones pueden ser hacia afuera, ¿sí?, o esas acciones pueden ser internas, pero siempre debe de darse una acción. Si no, la emoción queda flotando, ¿sí?, hasta que se junta con algún otro impulso, y es cuando nos sucede que de repente tenemos que coordinar con nuestra pareja quién saca la basura. Lo hemos coordinado, hemos encontrado que no han sacado la basura y montamos un pollo de aquellos. El pollo que montamos no tiene que ver con el hecho de sacar la basura, pero como ha habido no gestiones de nuestras emociones que quedaron ahí en la nube, se terminaron juntando en lo primero que apareció. Cuando la emoción ve que puede escaparse, que puede llegar a una acción, se coge de lo primero que encuentra. Muchas veces tiene que ver con situaciones equivocadas. ¿Esto les ha pasado alguna vez? De haber explotado sin razón por algo niño así, sino en una montaña. Razones siempre hay un estímulo que va a despertar una emoción nuestra. La cuestión es que el estímulo sea proporcional a nuestra reacción. Entonces el estímulo, por eso es un estímulo así, y nosotros tenemos una reacción así. Entonces realmente es sin razón. O sea, ahí hay un plus de algo que yo no gestioné anteriormente. Aquí al final dice, ¿no? A veces nos perdemos en el mundo de las emociones, pero porque tenemos miedo. Así de simple.
Estamos con miedo a sentir. Nos hace el sentimiento, las emociones, sea la que sea, nos hace sentir vulnerables. Nos hace sentir que no lo podemos todo, a veces. Hay muchas cosas que la escuela no nos enseñó, ¿sí? Tú mismo sacaste el tema del tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto que se conoce la inteligencia emocional? Hace 50 años, pero el modelo de estudio que tenemos es del siglo pasado, del principio del siglo pasado. O sea, hasta que esto llegue, que ya ha llegado a algunas escuelas y en algunos lugares se practica, hasta que esto sea masivo puede pasar mucho tiempo. Y nosotros no vamos a volver a la escuela primaria para que nos enseñen esto. Nos queda a nosotros la responsabilidad de coger el toro por las astas y empezar a lo que no hemos aprendido a aprender. Porque aparte, recordemos, no todo nos enseña, ni en la escuela ni en la familia nos enseña todo lo que necesitamos para vivir. ¿O sí? No, siempre tenemos que estar autoformándonos. A veces son por los golpes de la vida y a veces si uno es más inteligente dice, yo estos golpes no me los quiero dar y me voy a formar por mi cuenta. ¿No? Entonces son decisiones que uno toma. ¿Sí? Esto se llama autorresponsabilidad, ¿no? Las decisiones que toma con respecto a uno. Pues las emociones lo único que quieren es ser escuchadas. No que miremos y oigamos para otro lado, sino que miremos hacia lo que estamos sintiendo y que oigamos lo que la emoción nos quiere decir. También no solamente oír a la emoción, es escuchar qué nos está pidiendo esa emoción. Hoy vamos. Una persona con inteligencia emocional primero va a tener autoconciencia emocional. ¿Qué es esto de la autoconciencia emocional? Es saber que siente, no solamente sentir. Porque eso lo hacemos todo y desde el bebé que no tiene conciencia. Saber que está sintiendo. Saber que está teniendo esta experiencia y saber qué está sintiendo. O sea, qué emoción está sintiendo en ese momento. Eso se llama autoconciencia emocional. Asertividad es una de las habilidades sociales y tiene que ver con la forma de decir las cosas. Vamos a ver que hay determinadas emociones que nos plantean preguntas y por lo general esas preguntas y esos estímulos que nos plantean preguntas vienen de afuera. Entonces yo esto lo tengo que decir. Y muchas veces no nos callamos porque este estímulo que viene de afuera es papá, es mamá, es hijo, es pareja, es jefe y demás. Y siempre tenemos un discurso aquí, un pepito grillo maléfico que dice mejor no hables porque a ver si llega a pasar esto, si llega a pasar lo otro, no tiene sentido que hablemos. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí. De querer decir algo y que esto le trabara. ¿Les pasó o no les pasó? Sí. Esto es fundamental ser consciente que si esto pasa, esto se puede arreglar. ¿Sí? Y que no es, si esto nos pasa en nuestra cabeza, no es sano. Es lo que llama neurosis. ¿Sí? No es sano. La asertividad es poder decirle a una persona, ponerle un límite a una persona con amabilidad. No es callarse. Ni es tener maneras, ¿no? No es ser políticamente correcto, es decir lo que quiero decir porque es lo que siento, pero con determinadas fórmulas que hacen que yo respete al otro y me respete a mí mismo. ¿Sí? Lamentablemente en la sociedad que vivimos esto de callarse está muy al pie del cañón. ¿Sí? Y no es tan sano, porque terminamos explotando por X causa. Dime. Sí, no. Ese por ahí es normal, porque lo hace mucha gente, que no significa que sea sano, porque sea normal. Eso es símbolo de baja autoestima. Es colocar a los demás y el bienestar de los demás por encima de mi propio bienestar. Yo me quedo hecho una piltrafa, pero tú te quedas espléndido. Porque yo no te dije lo que tenía que decirte. ¿Se entiende? Cuando uno ha estado creando hábitos durante 10, 20, 30, 40 años, por ejemplo esta pancita, ¿sí? Sí. El que uno quiera rectificar el hábito va a producir como inconvenientes internamente porque uno está yendo hacia un lado y ahora ha decidido una parte nuestra cambiar de rumbo. Entonces esta va a querer seguir zampando. Ahora, este cambio que yo estoy decidiendo hacer conmigo va a afectar a mi círculo. Yo hablo de la pancita, pero es lo mismo contigo.
A ver, hay que tener paciencia, punto 1. Punto 2, hay que comunicar que uno quiere cambiar un tipo de vinculación y que es necesario cambiar ese tipo, porque uno, por lo menos en su 50%, cree o considera que eso es más sano. Ahora, resistencia vamos a tener siempre. O silencio, que es una agresividad pasiva, o gritos, que es una agresividad activa, lo que sea, pero lo vamos a recibir siempre. Ahora, eso no quita que uno no busque el cambio, porque no simplemente entonces se está acomodando a lo que ya está y es tóxico para todo el equipo, digamos, ¿no? Sí, o sea, nosotros no estamos solos, somos parte siempre de un equipo. Así lo entiendo. ¿Sí? Entonces, hay que currárselo un poco. Por ahí, no solamente charlas, hay que hay que hacer talleres más profundos, ver cómo ser asertivo, ver cómo hacer esto, cómo ser empático, cómo desarrollar la escucha activa, ¿no? Para ver todos los componentes que necesita, ver todos los componentes que hay y trabajar en la realidad para intentar conseguir lo que uno quiere, de la mejor manera, ¿sí? O irte directamente a un psicólogo familiar sistémico. Entonces, a ver, tenemos que solucionar esto. Eso es tomar el toro por las astas. Bueno, aquí esto que nos quede claro, porque si no estamos cediendo millones de cosas que tienen que ver con nuestra dignidad como seres humanos. Que porque es mi papá, porque es mi mamá, porque son mis hijos, porque es mi pareja, porque esto, porque lo otro, por aquello, y yo dónde quedé. A ver, uno 10 años lo puede hacer, 20, 30, 40, pero llega un momento en que eso termina explotando para adentro, termina explotando para afuera. ¿Sí? Entonces decimos, característica de la persona con inteligencia emocional, independencia. Entiendan independencia como no apego. Si yo estoy contigo es porque te quiero, te amo y tengo ganas de darte lo mejor de mí, no porque esté necesitando algo de ti. ¿Sí? Esto se llama independencia realmente. A ver, que todos nos necesitamos. La cuestión es, ¿de qué manera nos necesitamos? ¿Me acerco a ustedes porque necesito trapicheo? ¿O me acerco porque necesito darte? ¿Sí? Bien, ya es un proceso más evolutivo mayor. Tenemos que primero aprender a dar porque no sabemos dar. Y luego saber que tenemos que aprender a recibir. ¿Sí? Pero esto viene ya más profundamente. Primero pasemos por aprender a dar. Las personas con inteligencia emocional viven en el presente. No hay angustia, no hay preocupación, no hay ansiedad. Lo que va a pasar y lo que pasó ya pasó. No hay culpa, porque la culpa es una emoción tóxica. Entonces, si yo tengo una inteligencia emocional, ¿no? Una cabeza como equipada, sé que no tiene sentido sentirme culpable de nada. Responsable es otra cosa. ¿Sí? Entonces, no tengo ansiedad, angustia por el pasado, no tengo ansiedad por el futuro. ¿Por qué? Porque está aquí abajo. Una persona con inteligencia emocional es proactiva, ¿sí? Y confiable. Proactiva significa la persona con inteligencia emocional trabaja todos los días su presente para construir su futuro. Así de simple, está todo el día con las pilas puestas. ¿Sí? Ser proactivo hace que vivamos en el presente, con la seguridad de que estamos construyendo el mañana, no el futuro. La persona con inteligencia emocional es confiable. Por lo general, la persona con inteligencia emocional hace, dice, siente y piensa lo mismo. Por lo cual, es una persona que llamaríamos íntegra. O sea, el origen de la palabra integridad, que nada tiene que ver con si es chorizo o no es chorizo. La integridad tiene que ver con las personas que son coherentes. ¿Sí? Piensa, siente, hace y dice una misma cosa. Esto crea en el otro la confianza. Por los actos, ¿no? Es una habilidad social, también tiene que ver con la inteligencia emocional. Es la capacidad de colocarme en el lugar del otro. Pero se dice muy rápido, ¿no? Yo a ti te entiendo y te respeto, ¿no? Entiendo, yo no haría lo mismo. Eso no es ponerme en el lugar del otro. En el lugar del otro es ver lo que siente, lo que piensa, lo que hace desde sus propios zapatos, sin juicio. Porque mi experiencia de vida es diferente a la de cada uno que estamos aquí.
Entonces, la forma de por qué decide las cosas, por qué hace las cosas es diferente. ¿Sí? Y nos está pidiendo permiso. Entonces no tenemos que hacer un juicio. Muchas veces nadie nos está pidiendo un consejo. Entonces tampoco tenemos que hacer un juicio. Esperemos que nos digan, ¿tú qué piensas? Y ahí largamos lo que pensamos. Mientras tanto tenemos que aplicar otras cualidades. ¿Sí? No, la empatía es salir del como yo y ver que el otro puede sentir, hacer, decir y de forma diferente a mí. Si no, solamente voy a ser empático con lo que es igual a mí. Y eso es una falacia. Y eso es